Bueno, acá Ariel pregunta, ¿qué va a pasar con las propiedades con el dólar volando en arriba de 1000? Y la realidad es que, antes de empezar, bola de cristal, siempre la tengo ahí atrás, para boludear a los que mandan frutas sobre el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. En consecuencia, ¿qué va a pasar con el precio de las propiedades? No podemos decirlo, pero sí podemos decir algún contexto que agregue valor y que a ustedes les sirva. Por ejemplo, les quiero mostrar, antes de empezar, comparto pantalla, un gráfico que nosotros solemos utilizar, que es el metro cuadrado. Lo ven acá en pantalla, el Excel que yo siempre uso. Voy a tratar de achicar mi cara para que lo puedan ver un poquito mejor. Del valor del metro cuadrado desde el año 77 a la fecha. Porque lo primero que hay que comentar es que el real estate o el ladrillo porteño, yo me dedico a esto, dos cosas antes de empezar. Uno, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Es un concepto estratégico importantísimo. No paro de ver gente millonaria, inteligente, que decide bien en muchas cosas, que termina preguntándole a gente qué hacer con su dinero. Ponele, le preguntan a uno que tiene un broker de bolsa qué hacer con su plata. ¿Y qué te va a decir? Que rotes la plata todo el tiempo para cobrarte más comisiones. Ese es el incentivo. Ustedes me preguntan a mí, che, ¿qué va a pasar con las propiedades? Yo soy inmobiliario, probablemente esté sesgado. Pero ese primer de probablemente esté sesgado, yo trato de evitarlo. Trato de evitarlo, pero seguramente igual estoy sesgado. Dicho eso, me diferencio mucho de los colegas que suelen decir en todo momento que es buen momento para comprar y es buen momento para vender. Ese es su discurso constante. Mi discurso va cambiando. Yo en el 2018 decía, che, me parece que el metro cuadrado está caro, estábamos acá y puse a vender mis propiedades, ¿está bien? Y las vendí 2019-2020. Y ahora ya estoy recomprando. Este gráfico, que así como que parece una baja muy chiquitita, no es tan chiquita, y especialmente cuando empezás a abrir lo que pasa en real estate, encontrás que hoy en Buenos Aires puedes encontrar en barrios muy consolidados como Recoleta propiedades a menos de $1000 el metro cuadrado. De vuelta, hace poco fui a Neura, comenté esto de que hay propiedades a menos de $1000 el metro cuadrado, y la audiencia me puteó en 14 idiomas diciendo que era imposible, que no había propiedades en Recoleta a menos de $1000. Con tan solo poner zonapro.com, Recoleta, ordenado por precio por metro cuadrado, ya llegan a propiedades que están publicadas a menos de 1000 el metro cuadrado en Recoleta. Publicadas, que se cierran aún a menos. Pero esas garchas que salen publicadas a eso, probablemente sean muy, pero muy malas y rescatables. Lo que yo estoy viendo con buenos ojos son las propiedades esas de menos de 1000 el metro cuadrado, que yo veo un rescate. ¿Esto quiere decir que me va a salir bien? No sé si me va a salir bien, si me va a salir mal, qué sé yo. Y les quiero mostrar después, estoy tratando de abrir un videíto copado en otra pantalla que estamos armando con el amigo Joel, que es editor de videos, en base a una de estas obras que puede estar bueno, que lo vean como datito de color de lo que les estamos armando con mucho cariño y emoción a ustedes. Pero volviendo al metro cuadrado, mientras se me baja acá el video, si es que puedo lograr bajarlo, si no lo veremos otro día, es lo siguiente. Dos o tres cosas. El piso de propiedades de toda la historia argentina fue en el 2002, cuando también fue el piso salarial en Argentina. ¿Esto quiere decir que cuando baja el salario baja el metro cuadrado? No lo sé, pero si vos pegás los dos gráficos, cosa que voy a hacer después y en la semana que viene quizá la tenemos hecha, si vos pegás dos gráficos de salario y metro cuadrado de los 70 a la fecha, 50 años de data, vas a llegar a dos líneas que se mueven parecido. Correlación no implica causalidad. No sé por qué pasa eso. Pero veo dos líneas que se mueven parecido. Lo que venía pasando en los últimos años, 2022 y 2023, era una desaceleración de baja salarial y dependiendo del análisis que vos hagas, con un pequeño rebotín para arriba del salario. ¿Está bien? Pero ahora eso, con estas últimas devaluaciones y el descalabro mayúsculo que estamos viviendo en estos últimos meses, eso dejó de lateralizar y volvió a bajar. Agarrando la pregunta de Ariel, para mí, que no tengo la bola de cristal, que soy inmobiliario y que el futuro siempre es impredecible, debiera seguir el ciclo bajista si el salario se sigue haciendo mierda. ¿Está bien? El ciclo bajista de precios no necesariamente va aparejado de una cantidad transada muy, muy baja. En consecuencia, dos o tres datos de color. Por ejemplo, si ustedes hablan con inmobiliarios que vivieron el 2002 como inmobiliarios, van a ver que les cuentan que vendían un montón de propiedades, que lo único que había ajustado era el precio
se vendían más baratas, pero se vendían muchas. Inclusive, cuando vos ves los números del Colegio de Escribanos o del Registro de la Propiedad Inmueble, ves que hubo más cantidad transada en los meses más descalabrados que en un mes normal. Esto, del 2018 a la fecha con el real estate, se rompió y pasaba algo muy diferente, que era que el metro cuadrado resistió en precio, es decir, ven que la baja es mucho más tranquilita, no es como una baja blum, se va al carajo como en el 2002 o como después de la plata dulce en los 70s, que pasó el metro de valores de hoy, de por arriba de $4.000 el metro en el año 70 y algo, fines de los 70, a $1.000 el metro más o menos de hoy en la hiperinflación del 89. Y después rebotó a $2.000 y pico el metro, después bajó de vuelta a más o menos $1.000 de hoy en la crisis del 2002, y después hubo un quindenio de suba casi ininterrumpida de precios, que es una locura total, y eso sesgó a muchas personas y hizo que muchas personas piensen que el metro cuadrado no puede bajar porque vivieron una época en que no paraba de subir, pero están sesgados. Y les pongo en pantalla otra cosa interesante, que es el salario en los últimos 30 años. Lo vimos en un video anterior, pero si vos ves acá, salario últimos 30 años, fíjense, 90s, estabilizó el salario, segundo gobierno de Menem, el salario empieza a hacerse mierda, crisis del 2002, se va al recontra carajo el salario de 1.500 a 416, ¿está bien? Si vemos ahí el gráfico, ahora vemos otra cosa, voy a sacar todo esto y después lo volvemos a analizar juntos, ven ahora ahí el metro cuadrado, vean el salario, ven el salario ahí, vean el metro cuadrado, salario, metro cuadrado, bueno. Están muy parecidos los gráficos. ¿Esto quiere decir algo? No sé qué quiere decir. Pero si yo veo a el salario hacerse mierda, me da la preguntilla de si no estamos viendo algo que esté cambiando. ¿Está bien? Entonces, mi panorama hoy es precio a la baja. No sé lo que va a pasar en el futuro. Y como ya todo lo veo tan barato, cuando abrís ese 1.700 y pico, que es el número que tenemos del 2023 en este gráfico, ves muchas oportunidades muy pero muy baratas en términos históricos, y cuando vos analizas algunos productos, ves que ese producto en particular, por ejemplo, oficinas en el microcentro, departamentos grandes en Recoleta, departamentos en zonas ultra chetas históricas en Recoleta que ahora se vaciaron de gente que se fueron a Nordelta o a no sé dónde, a barrios cerrados en Pilares, lo que sea, y que se están, entre comillas, regalando, propiedades que valían un palo, que están publicadas en 400 lucas y cosas así. Bueno, en esas cosas yo lo que pienso es, che, el que tiene un mango pareciera ser una oportunidad histórica de compra esto, que ni siquiera se llega a ver en los gráficos, porque no es que estamos viendo el gráfico del metro cuadrado pegado a estos números del 2002, ¿no? ¿Está bien? Y acá pueden ver dos o tres cosas de cómo está calculado esto, del metro cuadrado y qué sé yo, para que después ustedes saquen la conclusión que ustedes quieran, ¿no? Pero yo lo que hice fue tomar el valor del metro cuadrado nominal de cada año y ajustarlo por inflación en dólares. Cuando vos ajustás, por ejemplo, el valor de 1981, que eran $1.300 el metro, a valores de hoy, son $4.349 de hoy. ¿Está bien? Por eso, el precio máximo de toda la historia se alcanzó en el año 1981. El precio mínimo de toda la historia se alcanzó en el año 2002, que fueron $600 de ese momento, que son hoy $1.014. ¿Está bien? Acá lo interesante es ver las bajas y las subas del metro cuadrado, que una vez lo analizamos de cuándo sube y cuándo baja el metro cuadrado, y por ejemplo acá tienen un gráfico de que el 9,5% de las veces perdés más del 50% comprando propiedades, o sea, el 10% de las veces. El 14,3% de las veces perdés entre el 25 y el 50%. Y esto es, acá que estamos viendo, la cantidad de periodos que pasó esto sobre una cantidad de periodos de 42 periodos. Entonces, esto quiere decir que la inversión en propiedades es una inversión con esperanza matemática positiva. Si lo jugás muchas veces vas a ganar guita. ¿Por qué? Porque no es una campana de Gauss, sino que está más bien orientada al verde. Fíjense que el 17% de las veces ganás más del 50%, el 24% de las veces ganás entre 25 y 50%, el 10% ganás entre 10 y 25% y el 2% ganás entre 0 y 10%. Y perdés guita en estos escenarios. Solamente el 10% de las veces perdés guita heavy metal. ¿Está bien? Y volviendo a esto del 77 a la fecha, ves que el máximo drawdown, es decir, lo máximo que bajó el metro cuadrado fue 75%, que es una locura, entre el año 81 y el año 85. ¿Está bien? Después tenés una suba realmente desaforada
entre el año 90 y el 94, primer presidencia de Menem, 103% arriba. Después tenés una baja fulminante entre la segunda presidencia de Menem, con baja del 1-2%, que es casi insignificante, y después una baja fulminante en el 2002, y te da 50% abajo. Pero lo curioso acá es que en ese periodo de fines de los 90, las inversiones y el costo de oportunidad del dinero también se hacía mierda, porque vos, si hubieras invertido en Estados Unidos, también perdías gran parte de tu plata, porque te agarraba el estallido de la burbuja.com, donde también perdías un montón de guita. A diferencia de el año 81-85, que vos, si hubieras puesto la guita en S&P, duplicabas. ¿Está bien? Entonces, el costo de oportunidad era duplicar, y acá perdías el 75%. En la crisis del 2002, el costo de oportunidad era más o menos parecido a lo de Buenos Aires. Y ahora, el quindenio que se vivió, que acabamos de decir, de 15 años de suba casi ininterrumpida de precios, fue 250% arriba. De vuelta, 100% de duplicar, 200% de triplicar. 250% es más que triplicar, casi cuadruplicar tu plata. Lo cual es una locura, porque no estoy considerando renta, estoy considerando solo precio. Esto es un análisis exclusivo de revalorización. Si a las propiedades les fuiste sacando renta mientras tanto, claramente superaste con creces la cuadruplicada de tu capital en 15 años, lo cual es una locura. ¿Está bien? Y acá en el 2023, de vuelta, estamos más o menos 50% abajo con esta recesión inmobiliaria de los últimos 4 o 5 años, mientras el S&P, por ejemplo, más o menos redondeando, duplicaba nominalmente. Entonces, si vos en el año 2018 vendías tu propiedad de $100.000 y lo ponías en el S&P, hoy tenías $200.000. Y mientras tanto las propiedades bajaron 50%. Obviamente esto es imposible hacerlo en el momento, pero algunas cositas se ven, y sin predecir el futuro. Yo en el 2018 decía, esto está caro, gente, está caro, en términos históricos está caro. ¿Esto quiere decir que no puede seguir subiendo? No tengo ni la más puta idea de lo que puede pasar, pero está caro. Hoy digo lo contrario, está barato. Puede ser que baje, puede ser que siga bajando. Creo que va a bajar, y ahora con el salario haciéndose mierda, creo que va a seguir bajando. Sin embargo, está barato. Entonces, a pesar de que pienso que va a seguir bajando, para mí hoy es momento de compra. Y ahí todos me responden, y Santi, pero igual cuando reboten las propiedades, no es que van a rebotar de un día para el otro y se te va a pasar el tren. Cuando rebotan, compras. Nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, ni se puede analizar un rebote en el presente. Porque, por ejemplo, si yo acá en esta mini caidita, que ahí el salario se hacía mierda, se reimponía el cepo cambiario en el 2011. ¿Está bien? Recuerden eso. Y el metro cuadrado apenas bajó. El salario se hizo bastante mierda en ese momento, y encima instauraron el cepo. El cepo básicamente hace mierda el crédito hipotecario. Entonces, varias razones me decían, che, esto se va a hacer mierda. Sin embargo, siguió subiendo un montón de años más, lo cual es una locura. Y lo que no se ven en estos gráficos es la relación relativa de Argentina con el mundo, que está muy barato. Y yendo a 2 o 3 datitos más que les pueden servir de una presentación que di hace poco que está buena, es lo siguiente. Tipo, 2 o 3 datos. Las propiedades en general van. Que no hay que interpretarlo bien esto que voy a decir a partir de ahora, pero en general, cuando las acciones suben de precio, después las propiedades suben de precio. En general, cuando las acciones se hacen mierda, en general, después las propiedades se hacen mierda. ¿Está bien? Y lo que está pasando ahora, que me pareció volador de cabeza, pero ahora se está revirtiendo, pero frente a ese revertirse, la gente está como cambiando de opinión con respecto a esto que voy a mostrar ahora, pero en realidad para mí está mal interpretado. Porque, por ejemplo, Transportadora del Norte del 2018 al 2022 bajó un 94% en dólares. Y del 2022 hasta hace unos meses, porque ahora hace unos meses esto volvió un poquito para atrás, había subido 386%. Es una locura total, en dólares verdaderos. Molino Juan Semino había bajado 87% y ahora subió 353% hasta hace unos meses. Transener había bajado 95% en dólares, ahora subió 312%. Concesionario del Oeste, las autopistas, había bajado 93%, ahora subió 196 en dólares. Camus y Gas Pampeana había bajado 97% en dólares y ahora subió 470. Distribuidora de Gas Cuyana había bajado 96%, ahora subió 314 en dólares. Y cuando Milei ganó las PASO, fuimos tapa de Wall Street Journal, con nota en el Wall Street Journal en papel explicando qué carajo estaba pasando en Argentina. Y esto es importante para decir, che, guarda, que Argentina no es Guinea Ecuatorial. Todo bien con Guinea Ecuatorial, que hablan español, vamos todavía.
no es una isla del Pacífico, Tuvalu, que nadie lo conoce, donde sea una elección presidencial no sale ni en pedo en la tapa del Wall Street Journal. Argentina es un país choto, pero existe para el mundo, ¿está bien? Lo que pasa en Argentina es importante, no muy importante, pero es relativamente importante para el mundo. Hoy estamos como un mercado que no se puede tocar, ¿eh? Es un mercado que los fondos tienen prohibido poner un peso en Argentina. Esto es literal. Lo hemos hablado acá más de una vez, pero esto de ser de frontera, de desarrollo, bla, bla, bla. Cuando ya te sacan de los rankings, hay un montón de fondos que invierten, por ejemplo, en todos los países que son de frontera, pero por default. Es decir, invierten en todas las empresas que cotizan en los países que son de frontera. Por eso, cuando vos vas ganando categorías, que en el gobierno de Macri cuando empezó, que empezó más o menos bien, 2 años, en esos 2 años que empezó más o menos bien, ahí Argentina subía de categoría y al subir de categoría hay nuevos fondos que mandan guita a tu país, a invertir en tu país solo por entrar en esa categoría, que los ilustres de Moody's digan que vos estás ahí o que los ilustres de S&P digan que vos estás ahí, ¿está bien? Entonces, hay muchas formas de que levante Argentina y en parte el metro cuadrado que nadie analiza. Que es, che, si pasamos a ser un país más o menos serio, sin inflación, va a entrar un montón de guita. Por default. No porque seamos unos capos. Eso por default. Entonces, esto es bastante interesante. Después, cuando vos ves, le pones caritas a, che, cuándo asumió cada presidente y te fijas a ver cuál fue el impacto de cada presidente, no ves nada demasiado relevante así como instantáneo. Es como, por ejemplo, el rebote del metro cuadrado acá empezó antes de la asunción de Néstor porque básicamente se hace mierda con el mega ajuste que tienen que hacer, la mega devaluación de 1 a 4 y ahí, después de ahí ya empezás a rebotar. Y el primer gobierno de Néstor fue un rebote que no llegó a alcanzar los números de los 90. Ya después con Cristina alcanzamos los números de los 90, con Macri el valor del metro cuadrado siguió subiendo y después pum, se hizo mierda, casi con un timing perfecto en el gobierno de Alberto. Y como ven acá, tipo Alfonsín se mantiene más o menos ahí porque con los milicos había subido y bajado a lo loco. Esa fue la plata dulce acá, tipo que hay una película y todo, y la gente de clase media alta se iba a boludear a Miami o a lugares ultra caros que para los 70 eran carísimos. Después en los 90, primer gobierno de Menem, básicamente un toque después de que asume por la convertibilidad, sube el metro cuadrado zarpado. Segundo gobierno de Menem, baja el metro cuadrado. Gobierno de la Rúa se hace mierda el metro cuadrado. Y después lo que acabamos de decir. Néstor, Cristina, sube el metro. Segundo gobierno de Cristina pone el cepo cambiario. Y ahí hay como un pequeño rebotín por el cepo, pero ni es insignificante. Y después Macri sube. Y acá es cuando ya estaba delirado. Que yo acá en este momento decía, esto es un delirio, ya se abrieron los valores de lista de los precios de cierre, bla, bla, pero bueno, no me escuchaba nadie. Y también lo interesante es ver qué pasa con la cantidad transada. Lo único que afecta fuertemente a la cantidad transada son los cepos cambiarios. Por ejemplo, acá había cantidad transada normal, números de siempre. Cepo cambiario, se hace mierda la cantidad transada. Levantan el cepo, levanta la cantidad transada. Viene Alberto, o Macri reinstaura el cepo y todo el gobierno de Alberto con cepo cambiario, se hace mierda la cantidad transada. Esta parte de acá es particularmente hecha mierda por la cuarentena obligatoria y la pandemia de quilombo, pero tendríamos que volver a estos números de acá, 30 y pico de mil, 40.000 operaciones por año. Esos son números esperables para tener cepo cambiario, ¿no? Si vos haces más o menos un número de 40.000 transacciones por año dividido a 12, te da 3.300 a 3.400 por mes. Que si sacan el promedio, que esto también es interesante, pueden entrar al colegio escribano de Capital y ver cuánto es la cantidad de transacciones. Van a ver que, por ejemplo, el último mes hubo 4.315 transacciones, pero el mes anterior 3.300, el mes anterior 3.300, el mes anterior 3.300, el mes anterior 2.700, 2.800. Bueno, cuando vos sacás el promedio del 2023 y la totalidad te va a dar más o menos 40.000, el promedio mensual te va a dar más o menos 3.300. Entonces estás en números esperables de cantidad transada que están acá para tener cepo cambiario. Si quien ganase las elecciones levantase el cepo cambiario, ni hablar si levantase el cepo cambiario y eliminase la inflación, te vas a número de 70.000 transacciones por año. Si encima todo eso se da al principio con precios bajos, porque de vuelta, si vuelvo para atrás, te mantenés en estos precios de mierda que estás acá, vas a tener el incentivo de, che, no hay inflación, vuelve el crédito hipotecario y los precios son una mierda porque no es que instantáneamente se van a duplicar. Ese combo te va a dar muchas transacciones, ¿está bien? Y eso sería el rebote, pero para eso falta tiempo. Crédito hipotecario lo ven en pantalla, siempre deprimente con la excepción de los UBA.
Y lo único que se puede concluir hoy, esto lo di hace un par de meses esta charla, pero que el metro cuadrado sigue entre comillas, comillas, comillas al salario en dólares. Ya lo dije varias veces como qué significan esas comillas, que correlación no implica causalidad, no me van a decir boludeces. Y el número 2 es que cada crédito hipotecario ocasiona entre 2 y 3 operaciones adicionales. Entonces cuando vuelve el crédito hipotecario, la cantidad transada aumenta muchísimo, más allá de que hace presión sobre los precios. Y lo que nunca había pasado hasta ahora, y cambia mucho la dinámica del mercado inmobiliario en Buenos Aires, lo que nunca había pasado es que un asalariado promedio no pueda alquilar una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no haya oferta de propiedades en alquiler en muchos barrios porteños. Esto se puede agravar porque el proceso legislativo de cómo quieren solucionar este problema está equivocado. ¿Por qué? Porque quieren regular cada vez más el mercado, porque creen que los propietarios son unos hijos de puta que quieren ganar la máxima cantidad de plata posible. Lo sorprendente es que no piensen por qué el mercado de alquileres es saludable en otros países y acá es una mierda, y por qué acá era más o menos normal sin inflación y sin ley de alquileres, y ahora que hay ley de alquileres y inflación descontrolada, el mercado es una porquería total. Ya lo dijimos antes, pero si yo salgo a alquilar un departamento y pacto hoy un alquiler de 100.000 pesos y en un mes ya el dólar está a 2.000 en vez de 1.000, el inquilino paga la mitad. ¿Está bien? Entonces yo podría haber agarrado esa plata, ponerla en un treasury de Estados Unidos y le saco 5% anual. Y ahí es interesante porque habría que generar incentivos para que la gente quiera alquilar y no desincentivos para que la gente quiera alquilar. ¿Qué va a pasar con el metro cuadrado entonces? No tengo ni la más pálida idea, pero los drivers de precios del metro cuadrado en Buenos Aires son, siempre lo decimos, son más o menos 10, que son. ¿Qué está pasando? Y con esto ustedes, como siempre hacemos acá, tratar de tirar la data y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Los drivers de precio del metro cuadrado en Buenos Aires son la oferta de propiedades en venta. Esto está bajando, por lo tanto sería verde en lo que nosotros llamamos el semáforo inmobiliario. Oferta cada vez menor. Llegamos a tener más de 160.000 propiedades en venta en Buenos Aires. Hoy hay más o menos 120.000 propiedades en venta. Bajó de 160 a 120. Está bajando la oferta. Es saludable para el mercado. Es una buena noticia. Una buena noticia. Oferta. La pongo de este lado. Demanda. También es una buena noticia. La cantidad transada está subiendo todos los meses. Con el último mes en 4.000 y pico. Si este fenómeno se mantiene, también es una gran noticia. La oferta baja y la demanda sube. Vamos todavía. Tercera, precio de cierre, ya la pongo de este lado. Los precios de cierre siguen a la baja. Inclusive los informes inmobiliarios más optimistas dicen que los precios están subiendo 2-3% anual. 2-3% anual es una baja en términos reales porque la inflación en dólares es por arriba del 3%. Entonces está bajando. Entonces lo pongo acá de este lado de mala noticia. Punto número 4, el costo de construcción. También lo pongo de esta mano. ¿Por qué? Porque el costo de construcción ahora con estas devaluaciones baja. ¿Está bien? Baja el costo de construcción en dólares. En consecuencia, si baja el costo de construcción en dólares, en el mediano plazo es una presión de precios a la baja. ¿Esto quiere decir porque el precio se pone en baja al costo? No, sino porque los empresarios deciden o no construir dependiendo cuál sea el margen de la construcción. Y cuanto más baja el costo y el precio se mantiene acá y el costo baja, aumenta el margen del negocio, entonces más gente se pone a construir. Al más gente ponerse a construir, la oferta aumenta. A oferta aumentada, a igualdad de demanda, bajan los precios en el futuro. ¿Está bien? Entonces sería algo que baja los precios. No me acuerdo cómo iba, pero iba 3-2 más o menos. Después, punto número 5, sueldos. Se están haciendo mierda. Es una mala noticia para el rubro inmobiliario y es el driver más importante de precio de todo el semáforo inmobiliario. Y este está en rojo furioso, lo dijimos antes, ya estamos en número del 2002 o menos. Crédito hipotecario es casi inexistente. Esto no es una pésima noticia, pero para el rubro inmobiliario, que el crédito hipotecario sea casi cero, lo que para mí quiere decir es que al mínimo crédito hipotecario levanta zapado el mercado, porque aunque haya 100 millones de dólares de crédito que no existe, ya va a mejorar zapado el mercado. Punto número 7 es la renta en dólares de una propiedad. Hace unos meses yo decía, el año pasado, que me criticaban algunos por esto también, el año pasado, por primera vez en un montón de años, la renta de un departamento había superado la renta de un bono del Tesoro estadounidense. ¿Por qué esto es importante a pesar de que Doña Rosa tome las decisiones como se le cante el culo sin prestarle atención a lo que paga un bono del Tesoro estadounidense? Porque un bono del Tesoro estadounidense es lo que se considera una inversión libre de riesgo. Yo le presto plata al Tesoro Yankee y me van a devolver mi plata más 5% anual. ¿Está bien? Y Estados Unidos siempre pagó sus deudas, por eso se considera libre de riesgo. Esto quiere decir que no se puede perder plata comprando un ETF de bonos, se puede perder mucha guita, porque lo que cambia es el precio del bono. Si aumenta la tasa, baja el precio del bono. Si no entienden un joraca, lo googlean. Long story short, hoy la renta de una propiedad en Buenos Aires nuevamente está por debajo de un bono del Tesoro estadounidense,
lo cual es una mala noticia otra vez. Punto número 8, otro driver del semáforo inmobiliario son qué pasa con las acciones locales. Si las acciones locales suben muy fuertemente, eso es un indicador de que el metro cuadrado podría subir en el futuro. Si las acciones bajan, es un indicador de que el precio baja. Pero guarda, porque ahora es noticia en los diarios, que están todos ensobrados y esto es verdad, que dicen, che, están bajando las acciones 10%, 20%. No existe. Estás diciendo de que bajan 10%, pero acaban de subir 400% y no titulaste con que subían 400%, que Camusi subía no sé cuánto por ciento. Nadie tituló eso y ahora titula que bajan 10%. Sos un ladri, no da. Bueno, entonces acciones locales, un periodo más largo. ¿Qué pasa del 2022 a la fecha? ¿Vale el triple en dólares la empresa? Es una señal positiva para el mercado inmobiliario, porque los activos argentinos se están valuando más caros. Entonces eso puede repercutir después en las propiedades. Esta comparación de la renta con las inversiones libres de riesgo es importante, al igual que lo de las acciones y al igual que la última creo que es el real estate en el mundo, tipo cuánto está un metro cuadrado en distintas ciudades del mundo. El otro día leí un informe internacional del metro cuadrado en distintos lugares y ponían a Buenos Aires como ejemplo de barato. Y encima estaban mal, porque tomaban el precio de Buenos Aires en base a informes de Mercado Libre y de Zonaprop, que son valores de lista, son valores de publicación, no son precios de cierre. Y con 120.000 propiedades en venta y solamente 3.300 ventas por mes promedio, claramente no te sirve de un acá tener el promedio de las 120.000. Te serviría tener el promedio de las 3.000. Que eso, hay un informe, varios informes están buenos. Nosotros hacemos un informe de inmobiliarios.com/informe, lo pueden bajárselo y ver qué datos nosotros tomamos. Hay otro informe que se los quiero mostrar en pantalla y con esto liquidamos, que es el informe de metro cuadrado real según RIMAX. Y acá les muestro en pantalla un procesamiento de la información que ellos publican. Yo la proceso un poco más y la comparto de otra forma que me parece más relevante. Bueno, ellos te ponen el precio nominal de cada mes. De enero del 2020 empezaron a hacerlo y lo vemos en pantalla, ¿no? El metro cuadrado nominal es el negro. O sea, el número que publica RIMAX es el negro este acá, este electrocardiograma negro acá. Y acá también vean, ahora voy a ir a un par de conclusiones más. Después yo lo que hago es estos números ajustarlos por inflación en dólares para poder compararlos, pues si no puedo comparar un precio de enero del 2020 con octubre del 2023 porque hubo un montón de inflación en dólares. Entonces tengo que ajustar los números. Cuando lo ajusto los números por inflación en dólares me da la línea naranja que vemos en pantalla. Pero el nivel 2 que a mí se me ocurrió hacer es, este electrocardiograma no nos dice un carajo porque, por ejemplo, acá, con cada uno de estos rebotes del electrocardiograma, alguien podría haber salido en un medio a decir que el precio de las propiedades subía. Todas las vueltas esas, O sea, acá, sube el precio del metro cuadrado. Sube. ¿Cuántas veces dije sube? 15, 10 veces, no sé. Un montón de meses subió. ¿Por qué sube en un mes? Porque hay efecto composición en la muestra. ¿Esto quiere decir que la muestra no es estadísticamente relevante? No, lo que digo es que lo que se vende en cada mes es diferente. En consecuencia, si un mes se venden propiedades más caras y al mes siguiente se venden propiedades más baratas, el promedio, el mes que se vendieron las propiedades más lindas sube y el mes que se vendieron las propiedades más feas baja. Por eso, lo que a mí me parece más coherente es hacer, por ejemplo, una media móvil de 6 meses, que es la línea violeta que muestro acá a la derecha, donde se ve claramente que el único proceso de, quizás acá está rebotando el metro, fue a principio del 2021. Y acá alguien podría haber titulado podrían haber titulado de forma salvaje, poniéndose término para siempre la recesión inmobiliaria, levanta y el ladrillo nunca baja y todas las falopeas que dicen siempre, que la siguen diciendo ahora. Bueno, podría haberse dicho a principios del 2021, pero con el correr de los años, 2021 completo, 2022 completo y casi 2023 completo que vamos ahora, se ve la tendencia bajista cuando haces una media móvil de 6 meses sin lugar a dudas. Cuando le sacas ese efecto composición, se ve sin lugar a dudas la baja fulminante de 2.700 el metro, una cosa así, al principio, ahora 1.700 el metro, algo así. ¿Está bien? Y es una baja muy fuerte, considerando que esta muestra empieza en enero del 2020 y termina ahora. Entonces, si vos comparás el primer número de todo, que era 2.244 en enero del 2020, lo ajustás por inflación, te da 2.700.
ajustado por inflación, y ahora te da 1750 el número que está, y haces 1750 dividido 2700, te da más o menos 65, algo así. O sea que te da 35% abajo precio de cierre verdadero, o ni siquiera octubre, el último mes que teníamos acá, que no sé, es agosto o algo así, agosto versus enero del 2020. Pero atención, desde principio del 2020, de 2018 a principio del 2020, los precios de las propiedades bajaron un montón. ¿Está bien? Entonces hablar de un 50% de baja de precio de cierre es obligatorio para cualquier persona civilizada que quiere informar sobre esto. Yo veo todavía colegas diciendo que los precios bajaron 35 de pico a piso. ¿Cómo va a ser 35? Si más que 35, bajo esto que estoy mostrando en pantalla, de enero del 2020 al último mes del 2023 que tiene la muestra. ¿Está bien? Entonces, guarda lo que lee, cómo se informan. El nivel de venta de humo sobre este tema es fulminante. Y creo, de vuelta, como creo con los salarios, que estamos tan mal que esto puede empeorar, pero no la veo. Hay casas que están en barrios cerrados, recontra copados acá en los alrededores de Buenos Aires, que están más baratas que casas en barrios copados en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Para mí eso va a cambiar la tendencia. Construir un metro cuadrado en la Florida, en Estados Unidos, sale 10 veces más que construirlo en Buenos Aires. Esa tendencia va a cambiar. Cuando este metro cuadrado regrese a la media histórica, que ya lo mostramos acá, del 70 y pico hasta la fecha, que es más o menos, les comparto pantalla para mostrarles este número. Si yo agarro el real, o sea, el valor ajustado por metro cuadrado de todos los años, desde el año 1977 al 2023, me da 2100 de hoy el valor. 2100 de hoy es el promedio del metro cuadrado en Buenos Aires, 2100 de hoy. ¿Está bien? Entonces, hoy estamos por debajo de 2100, estamos por debajo de 2100. Estamos muy por debajo de 2100, no estamos muy por debajo de 2100, como si estamos en salario, que estamos mucho más abajo que la media histórica. Pero ahí sí hay un tema interesante del real estate. Y es que la única vez que el real estate bajó 75% fue eso que vimos después de la plata dulce. ¿Podemos ir al peor escenario de toda la historia? Y sí, podemos ir al peor escenario de toda la historia, pero tendrían que bajar 50% más los precios de la propiedad para ir a 75% abajo de pico a piso, lo cual me parece demasiado, pero puede llegar a pasar. Pero lo interesante es que en todos esos movimientos de que van las dos liñitas, salarios y metro cuadrado, y van juntitas, en general es más volátil el salario que el metro cuadrado. Cuando sube más el salario más rápido el salario que el metro cuadrado. Cuando baja más rápido el salario que el metro cuadrado. Y en las bajas de salario, el salario baja más porcentualmente que lo que termina bajando el metro cuadrado en su totalidad de baja. O sea, cuando el metro cuadrado bajó 50% en el 2001-2002, el salario bajó mucho más, bajó más o menos 75%. ¿Está bien? Entonces, hoy estamos de vuelta en un escenario muy similar al 2002, con el salario bajando 75% y el metro cuadrado bajando 50%. Cuando yo muestro que el salario bajó 75 y el metro 50, mucha gente me dice, Santi, todavía falta baja porque mira, el salario sigue bajando. Es verdad que el driver existe del salario como driver de precio de propiedades, pero sin embargo de vuelta, cuando en el 2002 bajó 75% del salario, bajó 50% de las propiedades nada más. Y después rebotó. Y alguien ahí también podía seguir esperando que baje más y alcance el salario. Pero no. Long story short, el futuro es impredecible, pero con esto dimos algo de información. Contexto rápido para analizar una propiedad y tenerlo en la cabeza es el valor promedio en precio de hoy es 2100 el metro. Si vos compras a 1050 el metro en Recoleta, estás comprando a la mitad del promedio de capital, que incluye barrios más medio pelardi que Recoleta. Entonces, de vuelta, si vos agarras algunas oportunidades específicas y no sos el promedio, creo que hay oportunidades para multiplicar el capital zarpado. Zarpado y con paciencia. Es como, no pasa nada, compras una propiedad a 150 lucas y las que hoy están 150, para mí van a valer 300 en algún momento. Cuando el salario se recomponga, cuando volvamos a la media histórica de todas las variables macro de Argentina, creería que hay una capacidad de revalorización zarpada.
Y eso es sin contar renta. Y no paro de ver monoambientes del demonio que están en Airbnb y le sacan 12, 13, 14% de renta. Y obviamente le sacan esa renta porque gran parte de esa renta es trabajo que la gente considera que es renta del capital, pero en realidad es trabajo. Y si vos no querés hacer ese laburo, sí o sí vas a tener que pagar más o menos 30% a alguien que te gestione ese circo. Entonces, inclusive en un Airbnb impresionante que rinde 14% anual, que los hay, la parte de trabajo, y sería el 30 del 14, es 4,2%. ¿Está bien? Entonces, la renta del capital sería 9 o algo así. Entonces, ahí de vuelta, si la renta del capital es 9 y no estás considerando en absoluto nada la revalorización de la propiedad, y encima te permite generar una renta del trabajo del 4 y pico, no pareciera ser un mal negocio comprar una propiedad en Buenos Aires hoy. Pero les habla un inmobiliario. Entonces no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. La pregunta que hace ahí el amigo Diego es clave: si el paciente saldrá alguna vez de terapia intensiva. No se sabe. Estamos entubados en una desgracia, pero quizás salimos. Y cuando salgamos, el rebote va a ser épico, me parece a mí. Pero quizá peco de optimista. Pero para mí es como, si se quedan en este país, tienen que tener una visión optimista de que esto va a regresar a la media. O para mejor. Si no, tienen que emigrar, ya está. Si creen que nos vamos a quedar en $300 de salario promedio por 10 años, hay que emigrar. Ya está. Creo yo. Bueno, si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse, por favor.